el cálculo de las cañerías de distribución de agua. Cuando nosotros hagamos el cálculo de las cañerías de distribución de agua, ahora lo nuestro va a estar un poco orientado al agua fría, porque las cañerías de agua caliente las vamos a calcular prácticamente a fin de año cuando calculemos los sistemas de calefacción por agua caliente. Pero bueno, esta teoría de ahora nosotros lo vamos a calcular más para los sistemas de agua fría, que son los sistemas Fan Coil. ¿Se acuerdan que la definición de aire acondicionado nos daba dos grandes clases, que son los sistemas los sistemas de expansión directa y los sistemas de expansión indirecta. Los sistemas de expansión directa eran todos los equipos y los sistemas que tienen el ciclo frigorífico. Por ejemplo, ustedes cuando calcularon el trabajo práctico, ustedes calcularon para un sistema de expansión directa porque el equipo rooftop tiene expansión directa. ¿Se acuerdan? Era expansión directa porque se expandía, el refrigerante se expandía simultáneamente y directamente en el sistema, en el evaporador o en el serpentín de refrigeración. En cambio, en los sistemas de agua fría, nosotros igual ahí vamos a tener una distribución de agua fría, y el agua fría que viene a 7 grados entra por nuestra unidad de tratamiento de aire, y como lo dice la palabra ventilador serpentín, fan coil ventilador serpentín, entra el agua fría a 7 grados, pasa por el serpentín. Ese serpentín, ¿qué me va a hacer? Me va a enfriar el aire, el agua fría absorbe calor y pasa de 7 grados a 12 grados y medio. Y después nuevamente esa agua va a ir a la unidad enfriadora de agua, que es el elemento que me va a enfriar el agua de 12 grados y medio a 7. Ese enfriamiento sí que se hace con un ciclo frigorífico, porque dentro de la unidad enfriadora de agua hay un ciclo frigorífico. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente, así que ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo vamos a calcular las cañerías. Acá vemos algo ya que lo habíamos visto la clase pasada, porque en este PowerPoint también los tenemos. Teníamos dos tipos de distribuciones de agua, que eran las monotubulares, o sea que teníamos solo un conducto de alimentación. ¿Qué hacíamos? Nos alimentaba un elemento, de la salida de este elemento iba al otro, pero claro, ¿qué pasa? Yo acá yo estoy entregando calor, entonces esto alimento, y cuando lo alimento ya esta temperatura va a disminuir, y después esta temperatura que disminuye me alimenta este radiador, o sea, con menor temperatura, o sea, cada radiador me va a alimentar, va a tener temperatura distinta o va a tener un rendimiento menor. Por eso nosotros vamos a adoptar las instalaciones bitubulares. Bitubulares que tenemos una alimentación, un conducto, una cañería de alimentación y la cañería de retorno. Este también tiene cañería de retorno, pero yo con la alimentación alimento uno, perdió temperatura, alimento el otro, perdió más temperatura, o sea que este radiador me va a tener un rendimiento menor. En cambio, las bitubulares, todo de alimentación. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo vengo con este caño de alimentación a una determinada temperatura, prácticamente todos los elementos los alimento con la misma temperatura.
y después tengo la cañería de retorno. Bueno, después habíamos visto, acá teníamos, estas son válvulas para cañerías monotubulares, que son válvulas que van a tomar esta entrada y esta salida de la cañería de alimentación. Y después tenemos las cañerías, y después en las cañerías bitubulares tenemos estas válvulas. Estas son válvulas del radiador, que son las válvulas de entrada, y estas son las válvulas detentoras, que son válvulas que están siempre en la salida del radiador. Estas válvulas detentoras nos van a regular el caudal de aire, el caudal de agua. Porque después cuando veamos los radiadores vamos a ver, estas son válvulas doble reglaje que las regula, que tienen perdón. Estas válvulas tienen para abrir y cerrar, pero se llaman doble reglaje porque también tienen un reglaje interno en donde el instalador regula el caudal de aire, de agua, que va a estar en función del calor que tiene que entregar cada elemento. Pero eso lo vamos a ver después en calefacción. Después vimos los distintos tipos de materiales de cañerías que vamos a tener, que son las ferrosas, las ferrosas son las de acero, y las no ferrosas que pueden ser de cobre y de latón, ¿no? Estas son de hierro negro y estas son las de cobre y las de latón. A ver si alguien sabe. Sí, querido. Las ferrosas de acero ya no se utilizan más, ¿correcto? No, eso no se utilizan más. Algunas instalaciones viejas tienen todavía con hierro negro, como tengo en mi casa. La mitad de la casa tiene hierro negro en la planta alta y la mitad tuve un problema, tuve que anularlo en planta baja, eran todos de hierro negro, se pincharon algunas cuantas cañerías por un problema estuvieron mal recubiertas con cemento, se picaron y tuve que anular todo. Entonces en la planta baja pusimos latón en esa época. Pero hoy en día usamos polietileno reticulado, polietileno copolímero o polipropileno con capa de aluminio. Entonces ya hemos visto la clase pasada y hablamos un poquito la dilatación de las cañerías. La dilatación de las cañerías tiene que ver con el digamos, el estiramiento del material. Es mucho mayor, habíamos dicho, en los plásticos que en los materiales ferrosos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de los materiales plásticos? Que la dilatación la absorbe el propio caño plástico. Lo que significa, el caño plástico tiene una propiedad que significa que cuando dilata, puede dilatarse hacia el interior del caño, y cuando nuevamente vuelve, cuando pasó esa dilatación, el caño vuelve a su origen normal, lo que significa que el caño es como que tiene memoria, como que tiene una memoria. En cambio, en los ferrosos, por más que la dilatación sea menor, tenemos que tener unas determinadas piezas de dilatación que eran como unas liras, o tomar el caño, no sujetarlo fijamente, dejar que tenga un pequeño desliz para tomar la dilatación. Eso lo vimos la clase pasada. La fórmula, y ahora vamos a poder ver cuánto es la dilatación. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula de dilatación, va a ser el coeficiente dilatación
en milímetros por metro grado centígrado, por la longitud del caño y por la variación de temperatura. Entonces acá tenemos un ejemplo. La dilatación de un tramo de un tubo de latón o hidrobronce no digan. Normalmente en la jerga decimos hidrobronce, pero hidrobronce es una marca. Ustedes tienen que decir latón. Latón o también puede haber de cobre. Los de cobre son más caros, por eso en las instalaciones sanitarias se utilizaba siempre más que cobre el latón porque era más barato. Y el hidrobronce, el latón el latón de qué era, mezcla de qué, el latón que Cobre es y zinc, no sé, si no me recuerdo. Aleación, cobre y zinc, lo que era y el eso. bronce que era, y el bronce que Cobre y era Bronce. cobre Eso. y estaño, eso mismo. Pero bueno, el hidrobronce, o sea, el latón también lo soldamos con estaño. Con estaño o con la soldadura fuerte de las varillas de plata, con soldadura de plata. Entonces, vemos un tubo, tenemos en este caso un tubo dijimos, de latón, que era 0,018, 0,12 era 0,012 era el de hierro, así que fíjense, el hierro es menor que el latón, es menor que el aluminio y el mayor es el polipropileno, 10 veces más que el hierro casi, ¿ven? Pero bueno, vamos a ver entonces latón, el coeficiente de latón, por la longitud y por la diferencia de temperatura. ¿Por qué tenemos acá 90 menos 10? Porque 90 es el agua de la salida de la caldera y 10 es la temperatura, generalmente 10 grados es la temperatura de distribución de agua que va por la calle, ¿no? 10 grados. Entonces, aquí nosotros tenemos 7,2 milímetros. Es bastante 7,2 milímetros. Por eso esto nosotros lo tenemos que tener previsto generalmente en alguna pieza. ¿Se acuerdan que había liras y alguna omega? O sea, que nos tome esa dilatación. Bien. Bueno, después habíamos visto los tanques de expansión, el tanque de expansión abierto, que era para instalaciones de mayor envergadura. El tanque ahora que teníamos acá, la provisión de agua del tanque de reserva. Acá tenemos el flotante y bueno, esta es la cañería de carga y expansión. O sea, esta cañería significa que nos va, generalmente cañería de carga es cuando ponemos en funcionamiento la instalación, que la llenamos de agua, va a entrar el agua a todos los radiadores, cañerías, calderas, hasta que se llena y corta acá. Y entonces acá esto va a tomar el aumento del volumen, va a subir un poquito el volumen cuando se produce la dilatación. Y después cuando se enfría, nuevamente ese volumen va a su volumen original, ¿no? Igualmente, les digo, en el peor de los casos nunca tenemos más, como mucho tenemos un 3% de aumento de volumen en una instalación. Así que bueno, este es el tanque de expansión abierto y este es el tanque de expansión cerrado. Significa que estos están dentro de una caldera y acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cámara con nitrógeno que cuando aumenta el volumen de agua, acá hay una membrana, esta membrana cuando aumenta el volumen comprime
comprime al nitrógeno que tenemos en esta cámara hasta un determinado punto donde cuando la dilatación, cuando se enfría un poco el agua, entonces nuevamente esta membrana vuelve a su lugar. Por eso más de 40.000 kilocalorías no podemos tener los tanques de expansión cerrados porque son instalaciones de más envergadura. Cuando tienen mayor envergadura, usamos el tanque de expansión abierto. Porque estos tanques de expansión cerrados vienen dentro de la caldera. Estos no, estos están fuera de la caldera. Estos generalmente los tenemos donde están los tanques de expansión, perdón, los tanques de reserva. Estos van a la intemperie. Así que, bueno, si ustedes miran un poquito acá, Stefan, tiene la comida en el horno. Entonces, fíjense bien, ven acá tenemos la dilatación en volumen a una determinada temperatura. Entre 80 y 90 grados tenemos prácticamente un 30%, ¿ven? No, un 3%, perdón, 1,03. Eso significa que, como mucho, podemos decir que un 3% tenemos del aumento del volumen de agua. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo se sabe eso? Para saber bien eso, tendríamos que hacer un despiece de la instalación. Nuestra instalación va a tener la caldera, las cañerías, va a tener los radiadores, y bueno, tendríamos que saber qué volumen de agua tiene cada uno de los elementos de la instalación. Entonces vamos a ver si tenemos un radiador, tiene 1 litro, 2 litros de agua, los caños, tantos litros, la caldera, tantos litros. Entonces nosotros sabemos más o menos cuánto va a ser el volumen del tanque de expansión. Pero eso es bastante complicado calcularlo. O sea, nosotros vamos a decir con una formulita mágica que el volumen del tanque de expansión va a ser igual a la cantidad total de calor de la caldera, de la unidad enfriadora de agua, del equipo fan coil, dividido 500. Q total dividido 500. Este Q total va a ser igual al Q total de la caldera para calefacción o la cantidad total de calor del equipo de fan coil de agua fría. Siempre la cantidad total que se calcula con el balance térmico. Entonces, capacidad total de la caldera o la unidad enfriadora de agua dividido 500. Si tenemos una caldera de 100.000 kilocalorías, decimos que el volumen del tanque de expansión va a ser igual a 100.000 dividido 500. Y eso equivale a 200 litros. Ahora bien, en su vivienda ustedes tal vez tengan una caldera de 15.000, 18.000, 12.000 kilocalorías. Así que para que se den una idea, ustedes pueden tener como mucho 10.000 dividido 5 son 20, 25 litros. Un tanque de expansión, ¿no? Para que más o menos tengan una idea, entre 25 y 30 litros. Los tanques de expansión generalmente eran de 2 tipos de materiales. Los más viejos los hacían siempre de hierro. Se hacían de hierro, digamos, de chapa de hierro, ¿no? Con todos los accesorios para poner el flotante. Y después, más adelante, se empezaron a hacer ¿cómo se dice?, de fibrocemento. Los tanques de fibrocemento
que lógicamente, me imagino que hoy en día ya nos cuando aprendan, ¿cómo se llama? Tecnología de la construcción, no le tienen que nombrar más los tanques de fibrocemento, porque los tanques de fibrocemento ya no se hacen más porque el fibrocemento, asbestocemento, es un material cuya combustión es cancerígena, ¿no? Por eso hoy en día la mayoría de los tanques van a ser o tanques de chapa o pueden llegar a ser tanques plásticos o de acero inoxidable. Hoy en día los tanques de reserva o son plásticos de fibra plástica o de acero inoxidable. Vamos a ver ahora cómo planteamos el cálculo de la cañería. ¿Se acuerdan la ecuación fundamental que teníamos para el cálculo de R? ¿Qué era R? R no era otra cosa que el gradiente hidráulico, caída de presión o pérdida de carga por unidad de longitud, que era en milímetros de columna de agua por metro. Entonces, esta fórmula era 8,27 por 10 a la menos 2, el coeficiente lambda, que era un coeficiente de frotamiento que tenía que ver con la cañería que yo utilizaba, el tipo de cañería, el tipo de fluido, el caudal al cuadrado por la densidad del fluido dividido el diámetro a la quinta. Bien, acuérdense que esta era la fórmula general, que después cuando nosotros hicimos el cálculo para aire, entonces decíamos cuánto valía el peso específico del aire, la densidad del aire, y entonces había unos cuantos, el coeficiente de frotamiento es distinto del aire que del agua, pero bueno, ahora nosotros vamos a tener que hacer este análisis para el agua. Entonces, empezamos a poner los valores, vamos a tener la densidad va a ser 1000, así que el caudal circulatorio nosotros lo vamos a tener en litro por hora, lo pasamos a metro cúbico por segundo, por eso nosotros el caudal, acá vamos a tener 1000, ¿no? 1000. Por eso, 1 es la densidad, acuérdense, 1 es la densidad, y después el caudal, que nosotros, como va a ser en vez de litro por hora, en metro cúbico por segundo, así que nos queda entonces la fórmula R 6,4 por 10 al cubo, lambda, coeficiente de frotamiento, por el caudal de agua, dividido el diámetro a la quinta. Qué bueno, que es esta misma fórmula, pero le dimos los valores correspondientes de lo que pasamos a metro cúbico por segundo, y bueno, y el gradiente hidráulico nos daba milímetro de columna de agua por metro. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de este ábaco que ustedes bien ya lo usaron para calcular los diámetros? Fíjense bien, entramos con el caudal, acá tenemos los caudales, solo que acá el caudal está en litros por hora, y en aire, ¿cuánto era el caudal cuando lo calculaban? A ver, las unidades de caudal. Metro cúbico. Muy bien, entonces, claro, esto es algo completamente distinto. Y se acuerdan que la caída de presión era 0,1, 0,2, 0,5, y 0,1, y acá era 0,01, 0,05, después venía 0,1 acá, 0,2, o sea, varían completamente los valores, porque piensen una cosa, ¿se acuerdan cuánto valían los diámetros
eran 40, 30 centímetros, acá no, acá los diámetros van a estar en pulgadas. Por ejemplo, un caño de 1 pulgada, un caño de 1 pulgada es 25 milímetros. Un caño de 1,25 pulgadas, 32, 1,5 pulgadas, 38 milímetros. Un caño de 2 pulgadas es 51 milímetros, y bueno, así todo, pero caño de 4 pulgadas. Los diámetros eran de 20 centímetros, 50, 60, 70 centímetros. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre esta tabla y la otra? Después tenemos las velocidades. ¿Se acuerdan cuánto era la velocidad para aire? La mínima, ¿cuánto la tomábamos? Y la máxima, más o menos. Entre 300 y 400. Claro, 300. ¿Y cuál era la unidad? Metro por minuto, ¿no eran? Sí, metro por minuto. Y bueno, acá tenemos metro por segundo. Por eso, y acá nuestros límites van a estar entre 0,4 la mínima y 0,8 la máxima para calefacción. Y para agua fría de 0,4 a 1,2. 1,2 metros por segundo. Entonces estamos trabajando en este rango de 0,4 a 0,8 para agua caliente. Y por eso, y los diámetros acá, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que cuando ustedes entraban con un caudal y les daba acá por la mitad, nosotros los conductos de chapa, los conductos de chapa los doblamos a la medida y lo hacemos todo a la medida que nos dé, porque se doblan y se hacen a la medida que sea 40, 30, 35, 36, pero acá no. Acá tenemos diámetros que están en el mercado. Un 3/4, media, 1,25 pulgadas, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas. O sea que si nos da entre medio de los dos, no vamos, si acá tenemos 1,5 pulgadas y nos da justo acá, y bueno, no podemos tener 1,3/4 o pulgada y 1,9 pulgadas. Entonces tenemos que ir a lo que tenemos en el mercado. Así que bueno, cuando lo calculemos ya vamos a ver cómo es que lo calculamos, pero este ábaco es exactamente que el otro. O sea, valores completamente distintos, pero donde nosotros vamos a entrar con el caudal y la velocidad, vamos a determinar un diámetro y una caída de presión, porque nosotros vamos a trabajar a caída de presión constante, pérdida de carga constante. Cuando decimos que trabajamos a pérdida de carga constante, estamos diciendo que a medida que el fluido va avanzando, la temperatura, la velocidad va a ir disminuyendo. Es lógico, porque tengo una caída de presión. La caída de presión va a estar dada por los tramos rectos, los codos, las curvas, los elementos que tenga que vencer el fluido. En este caso, nuestro fluido va a ser agua. En el caso de aire acondicionado, en los sistemas de aire, el fluido es el aire, es el aire. Acá nuestro fluido es el agua. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el caudal? La cantidad total de calor que pasa a través de un elemento era 17 por caudal por delta T, ¿no? Entonces, el caudal es la cantidad total de calor dividido 17 y el delta T, ¿qué era para aire? ¿Se acuerdan la formulita? Temperatura
Eso mismo, menos temperatura de impulsión. Bien, 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 bien. Pero, ¿y de dónde? A ver si alguno leyó. Seguro que se lo tomé en el parcialito. ¿De dónde salía el 17? De la densidad. ¿De dónde? Bien. El 17 salía de acá. Calor específico que es 0,24. La densidad que es 1,2. 60. Y sí, y falta el 60, pero ¿de dónde salía el 60? Porque la masa estaba en kilogramo por hora. Entonces, ¿y nuestro caudal en cuánto estaba? Metro cúbico por minuto. Claro. Como estaba en kilogramo por hora y el caudal está en metro cúbico por minuto, entonces tenía que multiplicar por 60. 0,24 por 1,2 por 60 da 17,33. Entonces la fórmula era 17 por caudal por delta T. Pero acá, ¿qué pasa? El caudal es exactamente igual. La cantidad de calor, el calor específico, la densidad, pero el calor específico del agua vale 1, la densidad del agua vale 1. Y en agua vieron acá en qué está la unidad, en litro por hora. No lo pasamos a minuto, como la masa está en kilogramo por hora, pero nosotros acá lo vamos a tener en litro por hora. O sea que no lo vamos a multiplicar por 60. Significa que todos estos valores van a ser 1. O sea que me va a quedar que el caudal es la cantidad total de calor del balance dividido delta T. Q sobre delta T. Pero acuérdense que esto va a ser, esto es en litro por hora y esto va a estar kilocaloría por hora dividido grado centígrado. Así que ahí tenemos que saber que ahí intervino el calor específico y la densidad, ¿no? Entonces vamos a ver, para los sistemas de agua fría, vamos a decir que el delta T es 5,5 grados. ¿Y eso de dónde sale? Que nosotros los sistemas fan coil, para los sistemas de aire acondicionado fan coil, el agua a la unidad de tratamiento de aire al local entra a 7 grados, hace el intercambio de calor, enfriando el aire y absorbiendo calor del aire y termina en 12,5. Así que 7 más 5,5 es 12,5. Por eso, para aire acondicionado, agua fría, es 5,5 grados. También es 5,5 grados para las torres de enfriamiento. Nosotros vamos a ver, para las torres de enfriamiento, ¿se acuerdan? ¿Alguno se acuerda dónde usábamos la torre de enfriamiento? ¿Para qué en aire acondicionado usamos torre de enfriamiento? ¿Cuándo usábamos la torre de enfriamiento? ¿Se acuerda alguno? A ver, algún valiente. Es bueno ser valiente aunque uno se equivoque. ¿Puede ser para el sistema fan coil? Bueno, para el sistema fan coil, ¿pero para qué del sistema fan coil? A ver, ¿para enfriar el agua? No, el sistema fan coil tenemos la unidad enfriadora de agua que enfría el agua de 12,5 a 7 grados. Pero, ¿se acuerdan que los equipos de expansión directa tenían un condensador enfriado por aire? El rooftop tiene un condensador enfriado por aire. Pero si yo tenía mi equipo en un sótano, donde no tengo aire exterior para lograr la condensación, entonces yo necesitaba un condensador enfriado por agua. Y ese
y ese condensador enfriado por agua era agua que me proveía la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento me enfriaba el agua de 35 grados a 29 grados y medio. ¿Por qué esos 29 grados y medio? ¿Se acuerdan el condensador en el ciclo frigorífico? ¿A qué temperatura entra el refrigerante al condensador? ¿50? 50 grados. Eso, muy bien. Entonces, 50 grados. ¿Cómo se nos produce la condensación del refrigerante en un ciclo frigorífico? Pasa el aire exterior a 35 grados, toca el serpentín que tiene que pasa el refrigerante a 50 grados, a temperatura más fría, me hace condensar el refrigerante. Muy bien. Ahora bien, tengo un equipo en un 29º subsuelo. No tengo capacidad de tomar aire exterior. Entonces, ¿qué hago? Envuelvo con agua el condensador, con agua que va a estar a 29 grados y medio. Entonces, esa agua a 29 grados y medio que envuelve al condensador, ¿qué hace? Hace condensar el refrigerante. Y esa agua de 29 grados y medio absorbe el calor para condensar el agua, el refrigerante, y se calienta de 29 y medio a 35. Y entonces en la torre de enfriamiento va a 35 y lo condensa. Por eso. Y lo enfría, perdón, a 29 y medio. Por eso el agua fría va a ser para los fan coil y para la torre de enfriamiento. Y en los sistemas de calefacción, el delta T lo vamos a tener siempre 10 grados. 10 grados significa que en un sistema de agua caliente con radiadores, el agua va a entrar a 85, 80 grados y sale a 75, 70 grados. O sea que sale de la caldera a 80 grados y vuelve a la caldera a 70 grados. Significa que en ese salto térmico de 10 se hizo el intercambio de calor. Para los sistemas de piso radiante, que van a ser los otros sistemas de calefacción que vamos a tener, se trabaja con una temperatura de entrada de 45 grados y una temperatura, pasa el agua a 45 grados por el serpentín, hace la transferencia de calor al local y se enfría a 35 grados. O sea, de la caldera va a salir a 45 grados y entra a 35 grados. Significa el salto térmico de calefacción siempre es 10 y para agua fría 5,5. Bien, entonces vemos cómo de eso ya lo vimos, el gradiente hidráulico con el caudal total. El caudal total va a ser el caudal total o de la bomba o el caudal total a la salida de la caldera o del equipo. Y una velocidad que nosotros adoptemos, determinamos el gradiente hidráulico constante. Nosotros nunca nos va a dar esto justo, nos va a dar entre 2 diámetros, así que evaluamos, siempre vamos al diámetro mayor. Y tenemos la recta de maniobra constante y después todos los caudales a los distintos, lo que nos da los distintos diámetros. El menor diámetro que usamos para cañerías de circulación de agua es de media pulgada. Ustedes también van a tener cañerías menores, de 3 octavos, que muchas veces le da la cañería 3 octavos. Pero 3 octavos es un caño muy pequeño. Si todo está bien, no hay problema. Pero, lógicamente, ustedes piensen que tomamos agua de la red para las instalaciones, puede haber incrustaciones, puede haber desprendimientos en las cañerías, y lo que significa que si la cañería es muy pequeña y tiene algún problemita, incrustación o algo, capaz no circula el agua. Así que, bueno,
acá tenemos, esto es esto ya sabemos, cuanto mayor es la velocidad de salida del agua, ¿qué pasaba? Igual que la salida de los conductos. ¿Qué pasaba con un conducto si la velocidad de salida era mayor del aire o la velocidad de salida era menor? ¿Qué pasaba con la sección del conducto? A ver. ¿Qué pasaba con el conducto cuando es mayor la velocidad o cuando es menor la velocidad? A ver, analicen. Si varía la sección. Y bueno, claro, cuanto mayor velocidad, menor sección. Menor velocidad, mayor sección. Pero claro, cuando la velocidad es muy alta, o sea, en nuestro caso, mayor de 0,8 para agua caliente, y podemos llegar a tener ruidos. Y en agua fría de 0,8, no lo tomen 0,8, 0,5 tomen. De 0,5 a 1,5. Para agua fría podemos tener un poquito mayor de velocidad. Así que bueno, bien, instalaciones grandes, de gran envergadura, podemos llegar a tomar mayor velocidad. Normalmente vamos a trabajar en gradientes hidráulicos entre 10 y 50, pero bueno, si les da menor que 10, 9, 8, tampoco no hay problema. Bien, y después, a ver, esta formulita ustedes la conocen, ¿no? H de la bomba, 2 veces la sumatoria de R por L más sumatoria de Z'. Y bueno, eso es para calcular la contrapresión de la bomba. ¿Qué hicieron ustedes para aire? Calcularon la contrapresión del ventilador, lo que significa que el ventilador les tiene que impulsar el aire hasta la última reja y retornar desde la última reja de retorno hasta el equipo. O sea, el ventilador nos tiene que impulsar el aire. Ahora acá, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la contrapresión de la bomba. Igual que el aire, acá la bomba nos va a tener que llevar el agua hasta el último elemento, que es el último radiador, y retornarlo hasta la caldera. Así que, entonces, el caudal ya sabemos cómo se calcula, Q sobre delta T, para agua fría es 5,5, para calefacción es 10, y bueno, la presión eficaz de la bomba. Entonces, nosotros acá vamos a tener la bomba, ya las vimos, como son bombas centrífugas. Sumatoria de 2 veces sumatoria de R por L, es exactamente igual. ¿De dónde salía el 2? El 2 salía de decir longitud equivalente de los codos, las curvas, las T's, igual que para los conductos, todas las T's de las cañerías, los codos, tienen una caída de presión en metros. Pero bueno, para simplificar decimos que la longitud de los tramos rectos es igual a la caída de presión en longitud de los codos y las curvas. Por eso es 2 veces sumatoria de R por L y sumatoria de Z'. ¿Qué tenemos en Z'? Y bueno, todo lo que tengamos dentro de la instalación. Si tenemos una instalación de radiadores, vamos a tener todos los elementos, los radiadores, vamos a tener los elementos de calentamiento, o sea, vamos a tener la caldera, o para los elementos de agua fría la unidad enfriadora de agua, y para los sistemas fan coil vamos a tener los elementos fan coil, pero siempre uno solo, el último, porque nos vamos a ir hasta el último radiador y volvemos a la caldera. Vamos a ir hasta el último fan coil y volvemos a la unidad enfriadora de agua. Así que eso se calcula de esa forma. Las bombas de circulación, ya las hemos visto.
Y por último, ¿cómo se calculan las bombas? Para calcular la bomba, vamos a entrar con el caudal. Acá tenemos un poquito, esto digamos, es un poco para ver el rendimiento de una bomba, es la potencia teórica dividido la potencia en el eje. Esto es un poquito teoría, ¿no? Pero las bombas, para calcular una bomba, nosotros vamos a entrar con la caída de presión, la contrapresión de la bomba en metros de columna de agua y el caudal. El caudal es el caudal que calculamos, caudal que era Q sobre delta T. Entonces, con este valor, que es la caída de presión, la contrapresión de la bomba, y el caudal, determinamos el modelo de bomba. Y estos son modelos, son bombas ROA, como dijimos la clase pasada, bombas nacionales muy buenas, en donde si a mí la contrapresión de la bomba me da 4 y mi caudal es 1000, vamos a tener una bomba 4/1. Esta es la curva de la bomba 4/1. 4/1 significa que para una bomba que tiene un caudal de 1000 litros por hora, acá es 4,1 porque es 1000 litros, para 1000 litros me vence una caída de una contrapresión de 4 metros. Si yo tengo una caída de presión esta de 10 metros para una bomba de 1000, voy a necesitar acá, en este caso va a ser una 10/2. 10/2 significa que para 2000 litros tiene una caída de presión de 10 metros de columna de agua. De ahí salen estas nomenclaturas. Esta es la 12/1, 10/2, pero bueno, después ya lo vamos a ver. Y acá vamos a empezar a ver el cálculo de las cañerías de refrigeración por agua fría. ¿Qué vamos a tener nosotros acá? Acá tenemos una instalación donde vamos a poner un sistema de fan coil. Si ustedes miran bien, esto prácticamente es nuestra oficina. Es la oficina que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan? El trabajo práctico, el primero, es nuestra oficina de 12 metros y medio por 4,5, creo tenía. Así que bueno, acá vamos a hacer ahora la instalación de aire acondicionado con agua fría. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros acá vamos a tener la unidad enfriadora de agua, que es el elemento que a nosotros nos va a enfriar el agua de 12,5 grados a 7 grados. De la unidad enfriadora de agua sale el agua a 7 grados y va la distribución del agua a 7 grados. O sea, que entra 7 grados, el elemento fan coil es un ventilador serpentina, cuando vimos en los equipos lo que es el fan coil, ventilador serpentina. ¿Qué significa? Que va a pasar agua a 7 grados, entra el serpentín, pasa el aire del local a 24 grados, absorbe el calor del agua del serpentín y calienta el agua de 7 grados a 12,5 grados. Significa que a la unidad enfriadora de agua entra el agua a 7 grados y retorna a 12,5 grados. Acá, bueno, acá decidimos poner 4 fan coil en el local. Esta va a ser nuestra distribución. A ver los que saben. Esta instalación, ¿qué es?
con retorno directo o retorno compensado? ¿Se acuerdan que había dos tipos de instalaciones? ¿El retorno compensado? Muy bien, ¿y por qué? Porque distribuye por separado el agua y no una línea continua. O sea, no. El retorno directo sería alimento el primero y vuelve. Pero acá, ¿qué hacemos? Alimentamos el primer fan coil y vamos hacia el último y retornamos. Y el último, ¿qué hace? Alimento hasta el último y retornamos. Lo que significa que todos los circuitos tienen prácticamente la misma longitud. Eso significa retorno compensado. Si es directo, si es retorno directo, es alimento y retorna directamente. Alimenta el último y retorna. Pero ¿qué pasa? Acá alimenta y retorna, acá circula mucho tiempo, va a pasar muchas más veces el agua que en el último. Entonces la entrega, digamos, la entrega o la quita de calor de este fan coil va a ser mucho mayor que este. Entonces, yo al poner todos los circuitos de la misma longitud, prácticamente la entrega de calor o el calor que le va a quitar cada circuito va a ser prácticamente igual. Entonces, bien, tenemos la unidad enfriadora de agua, la cañería de alimentación, los fan coil, la cañería de retorno y el tanque de expansión, el tanque de carga y de expansión. Y la bomba circuladora, que siempre tratamos que la bomba circuladora esté en la cañería de retorno. ¿Por qué? ¿Por qué conviene la bomba circuladora en la cañería de retorno? Yo la puedo poner tranquilamente en la cañería de alimentación. Pero ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan que cuando uno calcula una bomba, calcula la contrapresión de la bomba que tiene que vencer la bomba, ¿no? Supongamos que nos dio 6 metros. Y la distancia que hay de acá al tanque de expansión son 3 metros. La contrapresión de la bomba, a ver, nos dio, dije, 6 metros de columna de agua. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo el tanque a una altura de 3 metros y yo coloco la bomba en la cañería de alimentación, como acá tengo 3 metros y la bomba me vence una presión de 6, puede llegar a pasar que nos tire el agua acá al tanque de expansión, cosa que por más que la presión de la bomba sea grande, si la coloco en el retorno, el agua va a ir al circuito correspondiente y ahí no va a ir acá arriba. Si la caída de presión que vence la bomba es de 3 metros y el tanque de expansión está a 6 metros, ahí no tengo ningún problema. Por más que yo coloque acá la bomba, nunca va a llegar el agua acá porque la altura es mayor. Pero bueno, esto está en función, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero por norma general, en los sistemas de aire acondicionado y calefacción, la bomba va en el circuito de retorno. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el caudal? El caudal lo vamos a determinar de la siguiente forma. Nosotros, cada fan coil va a tener una cantidad de calor que va a tener que extraer de 2.750 kilocalorías por hora. A ver, 2.750 por 5, si hacemos 2.750 por 5, son prácticamente los
14.000, más o menos 13, 12, 13.000 kilocalorías por hora. Por eso más o menos este 2.750 va con esa oficina que nosotros hicimos. Entonces nosotros vamos a tener cuatro fan coil que con el balance térmico nos dio 2.750 kilocalorías por hora cada uno. ¿Se acuerdan cuando calculamos el caudal? Que para el agua, el caudal es Q sobre delta T. No es que la cantidad de calor es 17 por caudal por delta T. ¿Se acuerdan que como el calor específico es 1, el peso específico es 1 y el caudal está en litro por hora? Eso significa que la hora no pasamos de hora a minutos, entonces no es 60, porque el 17 salía el calor específico 0,24, el peso específico del aire 1 y lo multiplicábamos por 60. Y de ahí salía, eso era 17,23 creo, y simplificábamos 17. Pero acá el calor específico del agua es 1, el peso específico es 1, no pasamos de minuto a horas, el caudal es Q sobre delta T. Para agua fría, el delta T es 5,5. O sea que el agua sale fría a 7 grados y calienta a 5,5 grados a 12,5. Y en la unidad enfriadora de agua, por medio de un ciclo frigorífico, acá adentro tengo un ciclo frigorífico, evaporador, condensador, compresor. Así que así enfriamos el agua. Entonces, caudal es litro por hora. Entonces, ahora, bueno, pero vayamos a esto. Nosotros tenemos el total y bueno, nosotros lo que vamos a tener que hacer la distribución de qué caudal lleva cada tramo. Entonces, como siempre, vamos de atrás para adelante. Este alimenta 500, este va a alimentar 1.000 porque me alimenta estos dos, este me alimenta 1.500 y este me va a alimentar 2.000. Lo mismo el retorno. Este va a retornar 500, este acá retorna 500, este retorna los dos anteriores 500 más 500, 1.000, este es 500 y este es 1.500 porque es el retorno de los tres, y este retorno es 2.000 porque es el tramo que me retorna los 4 fan coil juntos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es calcular las cañerías. Lo primero que vamos a hacer es calcular las cañerías. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el caudal? ¿Cómo determinamos el caudal? Bueno, con el caudal máximo y una velocidad que nosotros vamos a adoptar. Como esto es muy sencillo, esto es como en los conductos de aire acondicionado, ¿se acuerdan? Entrábamos con el caudal, determinábamos una velocidad. Para los sistemas de agua fría, la velocidad era entre 0,8 y 1,5. Para agua caliente era entre 0,4 a 0,8. Entonces, bueno, acá adoptamos 1 metro por segundo de velocidad, y donde 2.000 el caudal me corta a la velocidad, ahí lo que hacemos es determinar el gradiente hidráulico. Como ustedes siempre saben, el gradiente hidráulico o pérdida de carga por unidad de longitud, en milímetros de columna de agua por metro. Solo que
ahora van a ver estos valores, son mucho mayores, porque acuérdense que para el aire acondicionado los gradientes eran 0,5 y 0,5, 1, o sea, eran mucho menores. Acá los valores son distintos. Pero ¿qué pasa acá? Con el aire, ¿qué pasaba con los conductos? Nosotros, ¿dónde nos determinaba la sección del conducto? Como los conductos los fabricamos a medida todos, teníamos cualquier medida, hacemos lo que queremos, pero acá no, acá tenemos medidas comerciales. Entonces, acá vamos a tener 1 pulgada, 3/4, media. Media pulgada es la menor pulgada, la menor sección que vamos a utilizar. Por más que en la tabla muchas veces le va a dar 3/8. Pero ¿qué pasa? Es un caño muy pequeño, y en los codos se pueden formar incrustaciones y no circula bien el agua. Así que sección mínima, diámetro mínimo, media pulgada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Con el caudal y la velocidad que adoptemos, determinamos la pérdida de carga por unidad de longitud, el gradiente hidráulico, que va a ser constante, y el diámetro y la sección. Esta sección normalmente nunca nos da justo, así que como regla vamos a tomar, si está entre medio de los dos por la mitad, vamos a tomar el mayor. Si está de la mitad para abajo, vamos a adoptar el menor. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá nosotros lo que vamos a hacer, vamos a entrar con 2000, que es el caudal, nos da un diámetro de pulgada. 2000, y esto nos da un diámetro de pulgada, es un poquito más, pero adoptamos pulgada. Después vamos al segundo, acá no le den bolilla esto, acá. Esto no, esto vamos a dejar 19 milímetros como está, 19 milímetros. No vamos a tomar 25 porque este está muy cerca de 3/4. Y estas instalaciones funcionan así. Si este lo tengo por exceso, porque voy a tener un caño de pulgada, si este está un poquito por defecto, automáticamente estas instalaciones se autorregulan. Así que el de 1500 vamos a decir que es de 3/4, después vamos al de 1000, vamos al de 1000 acá, como está de la mitad para arriba, vamos a decir que es de 3/4, y el de 500, donde me corta la recta de maniobra, prácticamente podemos decir que es de media pulgada. Así que, bueno, entonces esto es la forma de calcular los diámetros. O sea, esta forma de cálculo a pérdida de carga constante es exactamente igual que para los conductos. Varían un poco los valores, pero la forma de calcular es exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora, una vez que calculé todos los diámetros, las secciones de los caños, tengo que determinar la contrapresión de la bomba. Así como ustedes calcularon la contrapresión del ventilador, fíjense bien, ¿qué dice acá? Esta fórmula es la que aplicaron. 2 veces la sumatoria de R por L más la sumatoria de Z'. Esto es la contrapresión de la bomba. Contrapresión de la bomba es lo mismo que la contrapresión del ventilador.
contrapresión del ventilador, ¿qué era? Que el aire que impulsa el ventilador del equipo llegue hasta la última reja y por la reja de retorno impulse el aire hasta el equipo nuevamente. ¿Y acá qué va a pasar? La bomba me tiene que impulsar el agua hasta el último elemento, que es el fan coil individual o lo que sea, o un radiador. Esto es todo, toda esta teoría es lo mismo para agua fría que para agua caliente. Nosotros ahora vamos a ver lo de agua fría porque agua caliente lo vemos en el segundo cuatrimestre. Entonces, ustedes ya saben el gradiente hidráulico, que lo determinamos anteriormente. L es la longitud del circuito cerrado más desfavorable. Lo que vendría a ser el L es la longitud de la caldera hasta el último radiador. O sea, L va a ser la longitud de la caldera hasta el último fan coil y esta longitud de retorno hasta la caldera. La longitud del circuito cerrado más desfavorable. En nuestro caso, todos van a ser aproximadamente iguales. Más Z'. ¿Y qué creen ustedes que puede intervenir en Z'? En Z' vamos a tener el último elemento, en nuestro caso un fan coil. ¿Y qué otro elemento más tenemos? La unidad enfriadora de agua. Acá no tenemos otra cosa que estos dos elementos que son los que me restringen un poco que no circule libremente el agua, porque al pasar por dentro de un fan coil o de un radiador, le va a costar pasar el agua y va a tener una caída de presión. Así que en ese caso vamos a tener como Z' la unidad enfriadora de agua y el fan coil. Fíjense bien que acá el circuito más alejado está compuesto 1, 2, 3, 4, 14 y 8. Y eso vendría a ser el tramo 1, más el tramo 2, más el tramo 3, más el tramo 4, más 14 y más 8. El circuito cerrado más desfavorable. Entonces, ¿se acuerdan de dónde venía el 2? A ver, ¿quién sabe dónde venía el 2? De las pérdidas localizadas. ¿Cómo? De las pérdidas localizadas. Claro, porque cada pérdida localizada tiene una longitud equivalente en metros. Nosotros podríamos hacer, en vez de poner el 2, poner, tengo 5 codos, 4 curvas y una T, y entonces voy a la tablita. Una T tiene equivalente tantos metros, el codo tantos metros, lo otro tantos metros, pero bueno, como son muchos elementos, entonces decimos que prácticamente es muy similar, que la longitud en metros es igual a la longitud equivalente de todos los elementos. Por eso ponemos L igual L equivalente, o sea, 2L. ¿Qué va a ser 2? 30 metros, longitud de alimentación y retorno, por 45 milímetros de columna de agua por metro, que es lo que nos dio el gradiente hidráulico. Entonces esto va a ser 2700 más Z'. Y el fabricante nos va a decir entonces, el Z', la unidad enfriadora de agua, tiene una caída de presión de 2,6 metros de columna de agua, y el fan coil tiene una caída de presión de 1,3 metros de columna de agua. Ahora tienen que mirar esto, porque esta caída de presión, ¿cuánto nos dio? Esto acá está mal, chicos.
Esto es milímetro de columna de agua, porque milímetro de columna de agua es el R. Esto es milímetro de columna de agua, porque yo acá ya multipliqué por 30 metros y los metros se me eliminaron. Esto es milímetro de columna de agua. Quien dice 2.700 milímetros de columna de agua son 2,7 metros de columna de agua. Entonces, la cantidad total, la caída total de presión o la contrapresión de la bomba o la presión que debe vencer la bomba va a ser igual 2,7 más los Z'. O sea, 2,7 más 3,9 significa 6,6 metros de columna de agua. Entonces, vamos a la tabla de bombas y vamos a ver qué modelo de bomba vamos a tener. Nuestro caudal máximo, ¿cuánto era? 2000. Y la contrapresión era 6,6. Donde 6,6 me corta a 2000, estoy prácticamente acá. O sea, voy a tener una bomba 7/1, ¿correcto? 6,6 es la contrapresión que tiene que vencer la bomba y el caudal nuestro es 2000. Así que prácticamente podemos decir el modelo de bomba va a ser una 7/1. Porque después, si me da un poquito más arriba, ahí ya vamos a tener una 10/2 o una 12/1. Así que ya es el otro modelo, porque la curva límite de la 7/1 es esta. Para 2000 y para 6,6 nos da prácticamente la 7/1. O sea, el modelo de bomba va a ser 7/1. ¿Esto qué significa? ¿Por qué nos interesa esto ahora? Porque ahora para el proyecto integrador, cada grupo va a tener que hacer van a ser 3, 4 modelos de trabajo práctico distintos. A alguno le va a tocar, por ejemplo, seguramente equipo split, a alguno le va a tocar bajo silueta, a alguno le va a tocar fan coil individual, otros le va a tocar un fan coil central con una unidad enfriadora de agua que colocaremos en la azotea. Entonces, ya algunos grupos van a tener que hacer el tendido de estas cañerías. Bien, muy bien. Entonces, eso ya lo vamos a definir hoy, pero esto todo es independiente del balance térmico de verano que ustedes hagan. El cálculo del balance térmico de verano, el cálculo de las cargas de verano, es independiente del sistema de aire acondicionado que ustedes utilicen o que les toque utilizar, ¿no? Esto por ahora está. Entonces, ¿qué calculamos? Acá ven, esto está mal acá, porque acá es 2000 litros por hora. Como vimos en la tabla, con 2000 y la contrapresión nos da justo la bomba 7/1. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la finalidad de los colectores. No todas las instalaciones van a tener colectores, pero supónganse que nosotros, por ejemplo, nuestro proyecto, aquí prácticamente no tenemos colectores porque tenemos un conducto de alimentación y un conducto de retorno. ¿Pero qué significa? Si yo tal vez tengo la alimentación de varios pisos, voy a tener la salida, un colector a un piso, a otro piso, a otro piso, a otro piso. Entonces, ¿cuál es la finalidad del colector? La finalidad del colector es
el agua va a salir con una determinada velocidad y el colector va a ser una cañería con 2 diámetros mayores. ¿Eso qué significa? Que la velocidad de salida que sale de la unidad enfriadora de agua, cuando yo hablo de la unidad enfriadora de agua, es exactamente lo mismo que si yo diría salgo de la caldera, solo que la caldera la vamos a usar para calefacción y la unidad enfriadora en este caso, la vamos a usar para el aire acondicionado. Pero ojo, vieron que yo les dije que la unidad enfriadora de agua enfría el agua con un ciclo frigorífico adentro. ¿Ustedes creen que esa unidad enfriadora de agua puedo producir agua caliente? ¿Cómo producíamos agua caliente, aire caliente? Mediante la bomba de calor, ¿se acuerdan? La bomba de calor que se invertía el ciclo frigorífico. El evaporador pasa a ser condensador y el condensador evaporador. Cuando ustedes calientan el aire mediante la bomba de calor, ustedes vieron que en vez de condensar el agua por la manguera que sale del evaporador, condensa el agua directamente en la unidad condensadora. ¿Por qué? Porque se invierte el ciclo frigorífico. En la unidad enfriadora de agua, como yo tengo un ciclo frigorífico para enfriar el agua, también si invierto el ciclo frigorífico, caliento el agua. Entonces, mando agua caliente en vez de mandar agua fría. Antes, históricamente, las unidades enfriadoras de agua no venían con bomba de calor. Entonces, todos los sistemas que tenían fan coil, se colocaba una caldera para calentar el agua. Entonces, en la cañería de alimentación, algunos fan coil venían con 2 cañerías, uno para calefacción y uno para agua fría. Pero en otro sistema lo que se hacía, se movía una llave de paso, de tal forma que por un lado a la salida del equipo entraba el agua fría, o movía la llave de paso y dejaba entrar el agua caliente que venía de la caldera. Así que entonces la función del colector es bajar un poco la velocidad de salida del agua que sale de la unidad enfriadora o de la caldera para encaminar bien el agua a cada circuito. Y siempre se dice que los colectores van a tener 2 diámetros más que la cañería de salida. O sea, en nuestro caso, el caño nos dio de pulgada. Significa que este va a ser de pulgada y 3/4, porque pulgada y cuarto y pulgada y media, perdón. Pulgada y media. Entonces, vamos a ver un poquito, que no es el caso nuestro, porque nosotros tenemos la unidad enfriadora de agua que sale solo un caño solo que va pero en el caso que tengamos varios, fíjense, yo salgo con 1 pulgada y este va a tener 2 diámetros más. Aquí se aplaca la velocidad y sale bien a los distintos circuitos. Así que siempre va a ser 2 diámetros más. Si esto es pulgada, está pulgada y cuarto y pulgada y media. Fíjense bien, si ustedes suben al tanque, si viven en una casa y el tanque de reserva lo tienen arriba, está el tanque y está el colector del cual salen los distintos circuitos. Y ustedes van a ver que donde están las llaves de paso y está el colector, las cañerías son más gruesas del colector que la propia bajada del tanque de agua, ¿no? Así que bueno, eso es cómo nosotros calculamos el colector. A nosotros nos había dado un caño de 1 pulgada, así que
el colector va a ser de pulgada y media, de 38 milímetros o pulgada y media. Así que, bueno, vamos. Muy bien, con eso lo que nosotros tenemos calculado ahora es las cañerías de alimentación y retorno para un sistema Fancoil. El cálculo de las cañerías de agua, como ustedes ven, es mucho más sencillo que el cálculo de los conductos. A ver, ¿dónde van las cañerías de agua? Normalmente las cañerías de agua van a ir en el piso, siempre la distribución de los caños de agua, siempre tratemos que van a ir por el piso y siempre contra las paredes cerca de los zócalos. Después, lógicamente, ustedes van a ir por el piso y donde tienen el elemento Fancoil o el radiador va a subir por la pared. Pero siempre tratemos de que las cañerías de distribución vayan cerca de los zócalos y en el piso. En el piso. Nunca cruzar por medio de un local. Siempre tratemos de ir contra las paredes, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos un circuito de agua fría calculado. Después, en el segundo cuatrimestre, vamos a ver cómo hacemos el cálculo para calefacción. Estas tablas, ustedes los tienen. Estas van a ser el ábaco para cañerías de circuitos cerrados, porque hay dos ábacos, uno para circuitos cerrados y otros para circuitos abiertos. Este es para cañerías de calefacción o de agua fría, circuitos cerrados, porque estos circuitos son circuitos cerrados. Por más que este sea un tanque de expansión abierto, que ustedes pueden tener también un tanque de expansión cerrado, si la instalación no es muy grande, pero son circuitos cerrados, o sea, van a usar el ábaco con los circuitos cerrados, que están en las tablas, ¿no? Bien, pero después vamos a calcular los sistemas de los circuitos abiertos. Los sistemas de los circuitos abiertos son para el cálculo de enfriamiento de agua para condensación. ¿Y esto qué es? Esto es para el cálculo de las torres de enfriamiento. A ver si alguno se acuerda. ¿Para qué servía una torre de enfriamiento en los sistemas de aire acondicionado? Cuando no tenés aire exterior para condensar el refrigerante. Muy bien, o sea, cuando ponemos el equipo en un sótano. En un sótano, o si tenemos un equipo muy grande, porque los equipos grandes, por ejemplo, vamos a ver unidades enfriadoras de agua grandes, cuando hablamos de grandes, equipos rooftop, para que ustedes sepan, hay hasta 100 toneladas, 140 toneladas. Más equipos rooftop más grandes no hay. Equipo de 140 toneladas alcanza el aire exterior para producir la condensación. Pero les voy a decir, unidades enfriadoras de agua, las que son para las que enfrían agua para los equipos Fancoil, hay unidades enfriadoras de agua de hasta 4.000 toneladas. Esas unidades enfriadoras de agua de 4.000 toneladas no alcanza para nada el aire exterior que uno pueda condensar el refrigerante. Entonces, esos sistemas usan, por más que estén a la intemperie, usan
condensación por torre de enfriamiento. ¿Y cómo funcionaba la torre de enfriamiento? La torre de enfriamiento era un elemento donde entraba el agua caliente. ¿Qué temperatura entra el agua caliente esta? A ver si alguno leyó un poquito y se acuerda. 35 grados. ¿Era? Eso, ¿y a qué temperatura sale? Delta T de agua fría es 5,5. Así que entra a 35 y sale a 29,5. ¿Y por qué me alcanza 29,5? Y porque acuérdense que el refrigerante en el condensador, cuando es gas refrigerante comprimido, está a 50 grados. Entonces, los equipos con condensación por aire, ¿qué pasaba? Hacemos circular aire exterior a través del serpentín, ese aire exterior pasa a 30, 35 grados, el serpentín está el refrigerante agua a 50, perdón, gas a 50, aire a 30, 35. Cuando toca el serpentín ese, que es mucho más caliente, hace condensar el refrigerante. En cambio acá, yo voy a tener un condensador con refrigerante interior gasificado a 50 grados, lo envuelvo con un tubo de agua, que va a estar agua a 29 grados y medio, lógicamente agua a 29 grados y medio, que envuelve al serpentín que está a 50, hace condensar el refrigerante. Entonces, va a entrar el agua a 35 y sale el agua fría, bueno, agua caliente a 35, agua fría a 29,5, ¿no? ¿Y esto cómo va a pasar? Esto va a ser prácticamente un proceso adiabático. Adiabático significa que prácticamente acá no hay variación de entalpía. O sea que este proceso, cuando ustedes van al abaco ciclométrico, se va a producir en la línea de bulbo húmedo, lo que significa la línea del bulbo húmedo es exactamente la misma línea, combina con la línea de la entalpía. O sea, si yo me voy a manejar de 35 grados y 40% de humedad relativa hasta llegar a 29, y ustedes van a ver a la humedad que vamos a tener en el abaco ciclométrico. Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto se produce de la siguiente forma. Entra agua a 35 grados, por estos pulverizadores que hay acá, o pulverizadores o toberas rociadoras. Estas son toberas donde se rocía el agua pulverizada, decimos toberas rociadoras o pulverizadores, sale el agua prácticamente, el agua que entra acá, es inyectada forma de agua vaporizada y esta agua va cayendo acá está agua pulverizada, acá hay separadores, y acá hay un ventilador helicoidal, y acá hay una entrada de aire. Significa que va cayendo el agua pulverizada, entra en contacto a contracorriente con el aire, y este aire que toca el agua pulverizada la hace condensar. Hace condensar esa agua pulverizada, y acá abajo vamos a recolectar agua que entró en forma de pulverizada, con el aire a contracorriente y estos separadores que va tocando, se condensa. Y en ese proceso se enfrió el agua de 35 a 29 grados y medio. Acá hay un flotante, hay un suministro de agua, o sea, ya el fabricante me dice que una unidad enfriadora de agua de tal capacidad necesita un suministro de agua de tantos litros, o sea, un caño de media, de 3/4. ¿Por qué? Porque siempre acá
cierta cantidad de agua se evapora. Y estas torres de enfriamiento, acá va cayendo agua por todos los costados de la torre, lo que significa que cierta agua se pierde siempre. Por eso. Entonces acá hay distintas magnitudes de las torres de enfriamiento. Así que lo que nosotros vamos a tener que calcular acá es lo siguiente. Yo voy a tener, hay un esquema para que sepan lo que vamos a calcular. Tengo mi equipo de aire acondicionado en la sala de máquinas en el 29º subsuelo, supongamos. No creo que haya 29 subsuelos, pero supongamos que ahí se puso el equipo. Entonces, yo tengo que lograr condensar el refrigerante. Entonces, voy a tener la torre de enfriamiento arriba. Esta torre de enfriamiento, yo voy a tener, aquí va a entrar el agua a 29 grados y medio. Acá va a salir para enfriarla la torre de enfriamiento a 35 grados. Y yo voy a tener que calcular esta cañería de alimentación y la cañería de retorno. Acá vamos a tener en cuenta este nivel H, que es el nivel que vamos a tener entre la entrada del agua y el nivel de agua en la batea prácticamente. Esta altura H la tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esto es un circuito abierto. El otro era un circuito cerrado. Por eso yo voy a trabajar con otra tabla. Porque fíjense, es un circuito abierto porque esto entra acá y está la presión atmosférica. Esto es agua que está abierto. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esta altura H entre el agua que entra y el agua que sale. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta acá, que esto es un circuito abierto. Y acá más o menos está escrito todo lo que estuvimos diciendo. Entonces, ¿cómo determinamos el caudal? Y bueno, como antes también determinamos el caudal, donde dijimos que caudal es Q sobre delta T, porque el calor específico es 1, el peso específico, la densidad es 1, y el delta T en nuestro caso es 5,5. Y acuérdense que el 60 no entra porque acá tenemos litro por hora. El gasto horario, ustedes saben que la masa está en kilogramo por hora. Y antes el caudal lo teníamos en metro cúbico por minuto, por eso pasábamos de minuto a hora y lo multiplicábamos por 60. Pero acá entonces, caudal litro por hora, ya sabemos que es el caudal es Q sobre delta T. Como estamos en agua fría, el delta T es 5,5. Y fíjense ahora que este es un circuito abierto. Circuito abierto. Sistema abierto, ustedes van a ver acá, el gráfico tienen cálculo de cañerías de condensación. Fíjense acá que ustedes tienen 10 pulgadas, 8 pulgadas, 6 pulgadas, y la otra tabla tenía 2 pulgadas como mucho. Esta es otra tabla. Esto ténganlo en cuenta y no se equivoquen cuando hagan el cálculo de las cañerías y equivocarse y utilizar esta tabla para el cálculo de los circuitos cerrados. Este gráfico, cálculo cañerías de condensación, circuito abierto, sistema de circuito abierto. Ahora bien, muy bien, esto ya nosotros sabemos bien que la torre de enfriamiento entra el agua a 35 grados y sale a 29,5. Sale a 29,5, o sea, el delta T es 5,5.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo acá de las cañerías? Acá vamos a tener en cuenta una cosa, porque las torres de enfriamiento generalmente es una torre, cuando calculemos una torre de enfriamiento, nosotros sabemos que va a ser una torre de 10 toneladas, de 20 toneladas, de 30 toneladas de refrigeración. Esa no la vamos a, no vamos a comprar una torre de enfriamiento de 30.000 kilocalorías, 50.000 frigorías. Nosotros sabemos que va a ser una torre de 10 toneladas de refrigeración, un decir. Entonces nosotros sabemos que la tonelada de refrigeración, una tonelada de refrigeración es 3.000 kilocalorías por hora. ¿Se acuerdan? Una tonelada de refrigeración era 3.000 kilocalorías por hora. ¿De dónde salía eso? Si se acuerdan bien, la tonelada de refrigeración era la cantidad de calor que le tenemos que quitar a una masa, no, que le tenemos que agregar, que le tenemos que quitar a una, no, que le tenemos que agregar a una masa de agua para transformarla en hielo durante 24 horas. Entonces, ¿qué hacíamos? De una tonelada inglesa, agua de una tonelada inglesa, sacarle calor para transformarla en hielo durante 24 horas. Una tonelada inglesa era 907 kilocalorías, 907 kilogramos. Acuérdense que el calor latente de fusión era 80. Entonces, 907 por 80 daba 72.000 y pico kilocalorías, kilocalorías. Y teníamos que hacerlo durante 24 horas. Entonces, 72.000 y pico dividido durante 24 horas nos daba 3.023 kilocalorías por hora por tonelada de refrigeración. Entonces, el 3.023 lo simplificábamos en 3.000. De ahí sale que una tonelada de refrigeración son 3.000 kilocalorías por hora. Pero bueno, a esto nosotros le vamos a agregar un 25% por el compresor, por la transformación de la energía del compresor. O sea, que va a ser 3.000 más 25%, cada tonelada de refrigeración va a ser acá 3.750 kilocalorías por hora por tonelada de refrigeración. Entonces, ¿pero qué pasa? Miren acá una cosa. Miren acá el caudal. No sé si ven acá el caudal. ¿En qué unidad está? Ya no está en litros por hora. Este está acá en litros por minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El caudal, dijimos, por tonelada de refrigeración va a ser 3.750, porque tantas kilocalorías por tonelada de refrigeración, no 3.000 porque le agregamos un 25%. Entonces es 3.750 dividido delta T, que es 5,5. Este delta T es 35 menos 29,5. Pero como esto está en kilocaloría por hora, el otro era litro por horas, litro por hora, pero este está en litro por minuto. Lo multiplicamos por 60, lo que significa que el caudal es 11,4 litros por minuto por tonelada de refrigeración o 681 litros por hora por tonelada de refrigeración. 681 sale de 3.750 dio 5,5. Entonces,
esto es 681 litros por hora por tonelada de refrigeración, o 11,4 litros por minuto por tonelada de refrigeración. Significa el caudal que yo necesito para calcular esas cañerías es 11,4 litros por minuto por tonelada de refrigeración. Que eso va a estar en función de qué magnitud, de qué capacidad va a ser mi torre de enfriamiento. Bueno, entonces, esto es todo muy sencillo. ¿Cómo determinamos el gradiente hidráulico? Bueno, como siempre, con el caudal total y la velocidad. En este caso vamos a tomar para las torres de enfriamiento, podemos tomar velocidades mayores, entre 0,8 y 1,7 metros por segundo. Entonces, con el caudal y la velocidad determinamos el gradiente hidráulico. Con el gradiente hidráulico y el caudal determinamos la sección de la cañería. Y después tenemos que verificar y seleccionar la bomba. Fíjense, 2 veces la sumatoria de R por L, más Z' y más esta altura H. Como es un circuito abierto, esto siempre va a ser esta altura H, el desnivel entre la entrada a las toberas y el nivel del agua de la batea acá abajo. Este H va a estar dado por la magnitud, por la altura de la torre de enfriamiento. Cuanto mayor es la torre de enfriamiento, mayor va a ser esta altura. No es siempre igual 1,5. Esto va a depender del modelo de torre de enfriamiento que tengamos. Bien. Entonces, vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a hacer un ejemplo para un equipo de refrigeración de 10 toneladas de refrigeración. O sea, 10 toneladas de refrigeración son un sistema de 30.000 kilocalorías por hora. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Esta cañería. La cañería de alimentación y la cañería de retorno. Esto va a ser 30 metros, significa la cañería de alimentación y la cañería de retorno son los 30 metros que tenemos. Entonces, el desnivel, que va a estar dado por el modelo de la torre de enfriamiento que tengamos, en este momento son 1,5 metros. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, el R ya lo calculamos. Otro dato que vamos a tener, la pérdida de presión de las toberas, que nos da el fabricante, es 0,10 metros, o sea, la pérdida de presión en estas toberas, lógicamente es una caída de presión, porque el agua que entra acá y sale pulverizada, no sale directamente, tiene una caída de presión. Vamos a decir que 0,10 metros. Entonces, vamos a decir el caudal total de agua, dijimos que era 11,4 litros por minuto por tonelada de refrigeración. O sea, 11,4 por 10 son 114 litros por minuto o 6.840 o 6.810 litros por hora. ¿Por qué tengo que saber esto en litro por hora? Si yo, para calcular la cañería, tengo en litro por minuto. ¿Por qué me interesa saber qué caudal en litro por hora? ¿Para calcular qué? Chicos, ¿se acuerdan la bomba? La bomba, para ver el modelo de bomba, la tabla de la bomba está en litro por hora. Por eso nosotros acá tenemos
litro por minuto para calcular las cañerías y litro por hora porque las tablas de las bombas vienen litro por hora. Por eso nos interesa que uno esté en litro por minuto y el otro en litro por hora. Bien, entonces, para determinar el gradiente R, adoptamos acá una velocidad de 0,85. Entonces, también lo de la velocidad podemos hacer lo siguiente. Ustedes dicen, adoptemos una velocidad de 1, de 1,2. ¿Qué significa? Que acá, con 114 de caudal y velocidad 0,85, me da justo el diámetro de 2 pulgadas. Si yo tomaría una velocidad de 1, 1,2, seguramente me daría por acá. Me daría un R mayor, pero no me daría justito sobre el donde se me cortan los dos. Entonces, a la larga, como acá yo no tengo diámetros intermedios, entonces, por más que a mí me dé acá, igual esto a la larga va a trabajar de esta forma. Así que yo lo que tengo que ver que esta velocidad no baje de 0,8. Entonces, con el caudal y la velocidad acá 0,85 me da justo un diámetro de 51. Si yo hubiese adoptado una velocidad de 1,2, me daría un diámetro un poquitito menor y un R mayor. Pero si estoy dentro de los límites, podemos ir a que tome justito lo que me marque la tabla. Entonces, con caudal 114, gradiente hidráulico R, 0,85, perdón, el gradiente es 30, 0,85 es la velocidad, me va a dar 2 veces 30 por 30, bueno, me da un valor 1800 milímetros de columna de agua. El fabricante me va a dar el Z' del condensador es 2,2. Las toberas rociadoras dijimos que es 1, 0,1 metros. El desnivel es 1,5 metros. Ahora lo pasamos a milímetros porque este nos da milímetros. Como este es metro, lo pasamos a milímetros, estos milímetros. El desnivel 1,5 milímetros también. Y nos va a dar 2 veces la sumatoria de R por L más sumatoria de Z', nos da 5.600 milímetros de columna de agua. Quien dice 5.600 milímetros de columna de agua, dice 5,6 metros de columna de agua. Así que vamos a la tablita de las bombitas. Entonces, ¿cuánto nos daba? 5,6. 5,6. ¿Y el otro cuánto nos dio? 6.800, ¿no? ¿Correcto? Sí. Claro, 6.800. 5,6 y 6.800 nos da una bomba 10/2. Una bomba 10/2 es una bombita grande, es una bombita trifásica. Nos da la bombita, acá no dice, pero nos da la bomba circuladora 10/2. Y bueno, y nos queda el agua de reposición. Para saber lo que nos queda ahora, el agua de reposición. Acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que cierta cantidad de agua vamos a perder. Se pierde, se evapora, cae por el costado. Y en general decimos un 2% del caudal.
significa el 2% de 114 litros por minuto, 2,28 litros por minuto. Así que, si nosotros analizamos ahora que para 30 grados el calor latente del agua es 579 kilocalorías por kilogramos, vamos a decir que la cantidad de la torre de enfriamiento son 10 por 3.000 por 1,25, que era 37.500, porque era 3.750 por 10, dividido el calor latente, va a ser igual a 65 kilogramos por hora. Y esto es menos del 1% del caudal circulante. Esto para que ustedes sepan cómo uno lo puede calcular, pero esto siempre el fabricante ya les va a dar el caño de reposición de agua.